Bueno, pues nos toca abordar lo que es uno de los instrumentos fundamentales de política fiscal y no me puedo en este contexto situar el contexto político en el que vivimos y, señor Alda, decirle en primer lugar que usted parece no conocer muy bien la Constitución, pero los sindicatos de clase, conjuntamente con las asociaciones profesionales empresariales, los sindicatos son configurados por nuestra Constitución española como el pilar o como uno de los pilares esenciales del Estado social y democrático de derecho. Así se recoge en la sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981. Dicho esto, le diré que igual lo que tienen que hacer ustedes es leerse la Constitución en su totalidad y leerse también los dictámenes del Tribunal Constitucional que ya le dijeron que la ley de concordia que usted ponía, como por ejemplo la de Aragón, era claramente inconstitucional, señor Alda. Pero ustedes lo que no quieren escuchar, pues simplemente lo obvian. Orgullo. Muestro aquí el orgullo de compartir militancia con los que han sido dirigentes de uno de los sindicatos que han supuesto un pilar fundamental, un ejemplo de la lucha contra el fascismo, contra el franquismo en nuestro país y que nos han traído a esta democracia de la que ustedes sí se privilegian. Mire, decir que los sindicatos pactarán con el Partido Popular cuando gobierne o si es que vuelve a gobernar en el país, pues no es otra cosa que decir que tienen lo que tienen que tener, ser pilares e instituciones y negocian con quien los ciudadanos dicen que mande en cada uno de los gobiernos. Todo lo contrario de lo que usted viene aquí a plantear. Lo que igual tienen que hacer es dejar de manchar las instituciones con su mera presencia y con sus intervenciones. La democracia pasa precisamente por la defensa de la negociación colectiva, del papel de los sindicatos, de los partidos políticos y de la ideología. Señor Alda, reitero el orgullo de compartir militancia con Carlos Ollero, compartir, por ejemplo, lugar con Ana Victoria del Vigo, que también ha sido vicesecretaria general de la Unión General de Trabajadores. ¿Qué sería de este país sin la lucha de los trabajadores y trabajadoras durante 40 años de franquismo en nuestro país? Pues seguramente sería un país como al que ustedes nos quieren llevar, lleno de chiringuitos, que es lo único que ustedes saben construir. Dicho lo cual, decía el presidente del Gobierno en esa intervención, con la que nos decía, hay dos modelos. Mire, le voy a dar la razón en la premisa. No, ha dicho dos. Yo he pensado, igual hay más, pero bueno, vamos a resumirlo en dos modelos de política fiscal, evidentemente. El suyo y el nuestro, evidentemente. Pero claro, luego entra en esa segunda parte y dice, en un modelo, el de los que quieren exprimir a los ciudadanos y las ciudadanas. Yo diría, no, hay dos modelos, efectivamente. El modelo de quien quiere seguir garantizando los privilegios de unos pocos, como hacen ustedes con una ley de medidas fiscales y administrativas que pasa por exonerar al 1% de la población de esta comunidad autónoma, por hurtar de 10 millones de euros que sirvan para hacer una política más justa y más redistributiva. Porque ese es el objetivo, también viene regulado en la Constitución, señor Capellán, ese es el objetivo. No se trata de obtener recursos, sino específicamente de obtener recursos de aquellos que más tienen para poder redistribuir la riqueza. Porque usted presumía. Curiosamente ustedes, mire, las cifras son las cifras, señor Capellán, es evidente, pero está bien decir todas las cifras, no solo las que nos convienen. Mire, en esta ocasión ustedes hablan de las cifras de crecimiento económico de La Rioja y yo me congratulo de las cifras de crecimiento económico de La Rioja. Lo que pasa es que yo también me congratulo de las cifras de crecimiento económico de España y eso desde luego no viene de la política del Partido Popular ni viene de la política del señor Capellán. Ahora sí, de la mejora de la situación económica competitiva de nuestro país en materia económica deriva esa situación de la que usted viene a presumir. Y lo que le corresponde a usted, que es coger esa riqueza y redistribuirla para garantizar el principio de igualdad de oportunidades, usted más bien al contrario lo que hace es, reitero, hurtar
a los riojanos y las riojanas que más lo necesitan de los recursos necesarios para abordar esa redistribución de la riqueza. ¿Por qué no me da las cifras, o por qué no nos da las cifras, señor Capellán, de la desigualdad que existe en nuestra comunidad autónoma? Porque ya no le voy a contar el chiste de la vaca, ¿verdad? El chiste de la vaca no lo vamos a decir hoy, pero que si la renta dice que tenemos que cada riojano tiene 4 vacas, siempre se da que uno tiene 8 y otro tiene nada. Entonces, vamos a hablar también de redistribución. Y nuestra comunidad precisamente sigue estando bastante mal en materia de redistribución de la riqueza. Sigue estando bastante mal en materia de desigualdad. Y es verdad que tenemos una comunidad que tiene muchos elementos positivos, somos una comunidad competitiva, somos una comunidad rica, y le decía esta mañana, le reconocía que me parece muy interesante ese acuerdo que han alcanzado con Navarra para ayudar a la industria agroalimentaria, pero también le preguntaba, señor Capellán, ¿qué van a transformar en la industria agroalimentaria? Porque a este paso no va a haber agricultores y agricultoras que produzcan producto riojano. Igual pasa como pasa en algunos lugares, específicamente con la miel, ¿verdad, señor Capellán? Que da igual de dónde venga, porque en el etiquetado no se sabe ni de dónde viene. Pero sí se sabe, ya pasaba esto. En la industria agroalimentaria a veces resulta que el espárrago que se enlata ya no viene de Navarra, ya no viene de La Rioja y viene de China o de Perú. Pues igual esa era una de las cuestiones fundamentales y a las que yo hacía referencia con anterioridad. Pero vamos a centrarnos en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas. Y es que le decía que me preocupa que siempre privilegien a los mismos. Luego nos dicen que son los presupuestos más sociales. Claro, son los presupuestos más sociales. Vamos a descontar de ahí, ya que a ustedes les gusta tanto descontar, vamos a descontar de ahí todo aquello que ustedes están regalando a las empresas privadas en nuestra comunidad. Porque, señora Maiso, no es incoherente quitar dinero de la ADER y poner dinero en la ADER. Claro que no es incoherente, porque lo que estamos haciendo es modificar las partidas para que de una vez por todas dejen de seguir con esa política del café para todos, de dar dinero, se requiera o no requiera, de dar paguitas, que eso es lo que nosotras no vamos a defender. Estamos a favor de ayudar a los autónomos que lo necesiten, pero estamos radicalmente en contra de dar una paga uniforme con independencia de las necesidades que tengan cada uno de ellos. El café para todos no nos gusta, porque nosotros creemos que hay que obtener más recursos de quien más tiene para dar más recursos a quien más lo necesita. El ABC incluso viene contemplada esa progresividad también en la Constitución, de la que ustedes presumen exclusivamente cuando quieren. Me dice usted, señora Maiso, dice, no, vienen tarde porque ya habíamos metido la enmienda al Partido Popular. Hombre, se metieron las enmiendas a la vez. En su ley inicial no venía. Que ustedes vieron enmiendas que dijeron, ahí va, aquí hemos metido la pata, vamos a arreglarnos. No, como en el caso concreto, que ustedes modifican la ley del concierto social para decir que no hace falta no tener ánimo de lucro, pero luego se enmiendan ustedes a ustedes mismos para no votar la enmienda que en ese sentido ya había presentado Izquierda Unida. No es que lleguen tarde, es que ustedes siempre van con los deberes mal hechos y luego copian a los demás para resolver los problemas que partían de base. Igualmente, como con este nuevo impuesto que contemplan, y es ese impuesto para las grandes instalaciones fotovoltaicas y eólicas. Ya lo presentamos nosotros el año pasado, en el presupuesto anterior, en la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas. Entonces estaban ustedes en contra. Ahora, bueno, dijeron, igual no era tan mala idea, y entonces lo ponen. Lo ponen, evidentemente, ya le anuncio que, mire, de ese artículo, del artículo 2 de la Ley de Medidas, votaremos a favor, porque lo han puesto, no lo han puesto completo, porque, por ejemplo, eliminan el artículo donde hablaba de a dónde se iban a destinar los recursos obtenidos por ese lado. Medidas administrativas y económicas que siempre, no se les olvida, van a parar al mismo sitio. Hablan también de una reforma de la Ley de Economía Social. Vaya por delante que agradezco la aprobación de esa enmienda para el impulso a la economía social y solidaria, porque muchas veces lo sabemos todos, y es una ley que fue votada también por el Partido Popular en la anterior legislatura, y es una ley que, por tanto, se aprobó por unanimidad y que procede su desarrollo reglamentario. Creo que era ayer o anteayer cuando por fin se ha aprobado el Consejo
el Consejo de la Economía Social y Solidaria, pero son muchos los impulsos que hay que seguir dando a ese modelo de organización económica que sitúa otros elementos fundamentales y de mejora para la sociedad, ¿no? En ese sentido, junto con esa aprobación de esa enmienda, también le pido, porque a veces no solo es una cuestión de dinero, muchas veces es una cuestión también de compromiso. Como he visto, bueno, que hay un cierto, o que hoy manifestaban un cierto compromiso, les pido que a lo largo de todo este ejercicio sigamos colaborando para seguir impulsando una ley que, como digo, fue aprobada por unanimidad y, por tanto, creo que es obligación de todos, de todos y de todas tomar las medidas para ese impulso. Decía, y que ustedes han aprovechado para modificar esa ley, incorporar a los establecimientos de hostelería y restauración en pueblos de menos de 200 habitantes, con el argumento de que fomentan la cohesión comunitaria, y yo la comparto. Pero eso poco tiene que ver con la Ley de Economía Social. Quiero decir, hay empresas privadas que juegan una función social, es indiscutible. Luego dicen que les tengo en el ojo de mira, ¿no? Hay empresas privadas que juegan un papel positivo para la sociedad en su conjunto, hay autónomos, pero no tienen la forma societaria, pero tienen una forma societaria que no es compatible con la economía social y solidaria. No depende de la actividad que desarrolle una empresa que entre dentro del ámbito de la economía social y solidaria o no. Por tanto, nosotros no podemos estar a favor de la modificación de un artículo que desvirtúa en sí mismo la definición que la propia ley establece, no solo la ley de aquí, sino la normativa comunitaria y también la normativa nacional. Planteamos también un nuevo impuesto en esta línea de considerar que los impuestos también sirven para definir políticas. Creemos que tenemos un problema de fondo cuando hablamos de cómo están cambiando nuestras ciudades, cómo está desapareciendo el comercio de ciudad. Mire, juega una función social el comercio de ciudad, sin embargo, está desapareciendo, no se arregla nada. Ahora diciendo que, bueno, pues le vamos a llamar economía social y solidaria. No, se tienen que tomar medidas para impulsar el comercio de ciudad y penalizar también a los grandes establecimientos comerciales. Por eso planteamos que debe establecerse un impuesto por el coste también que pudiera tener. También hablaba usted de vivienda. Mire, yo coincido, nos preocupa enormemente, especialmente a los jóvenes, pero lamentablemente cada vez hay más personas que no entran dentro del ámbito claro, sí, hasta 45 años vamos a llamar a los jóvenes, dentro de poco. Ya decía yo, una vez fui al IRBI a acompañar a una clienta y me encontré la hipoteca joven y decía hasta los 45. Yo tenía en ese momento 46. Digo, me va a coger la juventud de nuevo, era la hipoteca joven. No hemos llegado, no me ha cogido, pero todo se andará. Lo mismo llegamos el año que viene y le ponemos hasta los 55, porque parece que decimos que son jóvenes quienes tienen problema de acceder a la vivienda. Entonces, con lo cual, al final va a ser toda la población joven. Y en ese sentido, pues tengo que decirle, señor Capellán, que las políticas en materia de vivienda tienen que ser mucho más ambiciosas. Desde luego, el presupuesto no es claramente insuficiente y, además, hay que intervenir en la política, porque curiosamente, mire, yo me reía y decía, hombre, claro, como va a ser el presupuesto menor que el del año pasado, ¿verdad? Esto de cuándo es un presupuesto expansivo, no. Su compañero del Ayuntamiento de Logroño ha conseguido hacer un presupuesto que tiene un total inferior al del año anterior. Creo que es el único caso. Mire, usted explíquele un poco que es necesario que los presupuestos sean expansivos para mejorar la economía también de este municipio. Pero ¿qué hace? Como él tiene un presupuesto que no le llega, parece ser que lo que va a hacer es especular con un derecho fundamental que es para nosotros, que es, por ejemplo, la primera construcción que va a hacer de un edificio lo va a destinar a las viviendas y apartamentos de uso turístico. Bueno, pues nosotras consideramos que es fundamental que la vivienda como objetivo esté por delante del uso turístico, aparte de las connotaciones que también tiene la proliferación. Ya son muchas las ciudades, ya son muchas, incluso los pequeños municipios, que están teniendo que tomar medidas para frenar el crecimiento desmesurado del turismo. Por lo tanto, entendemos que desde el principio de quien contamina paga, de quien perjudica paga, pues es evidente que la instalación de una tasa para los apartamentos o un impuesto para los apartamentos de uso turístico y turismo sostenible sería una medida que
podría impulsar positivamente el destino de viviendas al alquiler frente al uso turístico y, por otra parte, también pues podríamos hacer que los recursos obtenidos se destinaran también en mejorar esa situación. Y voy a acabar ya con esa modificación que ustedes hacen de determinados artículos de la Ley 2/2023 de Biodiversidad y Patrimonio Natural de La Rioja. Nos parece muy preocupante que a la vez que introducen en este Parlamento, que presentan en este Parlamento la Ley del Paisaje, se dediquen ustedes a desproteger parte de nuestro patrimonio natural. Es verdad que podría haber algunas cuestiones competenciales que habría que modificarse, pero también es verdad que enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista le resolverían un problema competencial si es que, por tanto, lo hubiera. Por lo tanto, decían ustedes, derogar, le decían ustedes le decía el señor Velasco al partido Vox, que se dedican a destruir y a descomponer, no hagan ustedes lo mismo. Nunca es buena medida política legislativa la derogación y la derogación.